¿Cuál es el contexto de la reforma tributaria del 2022? Para comenzar, recordemos que la reforma tributaria 2022 fue una de las primeras propuestas del gobierno de Gustavo Petro, buscando una nueva estructura fiscal que pudiera financiar programas sociales y reducir las desigualdades económicas. Sin embargo, esta reforma ha generado mucha controversia con debates intensos tanto dentro como fuera del Congreso. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, pero no sin generar intensos debates y conflictos sobre los posibles efectos que tendría en los sectores económicos y sociales del país. Para entender mejor cómo se desarrolló este proceso, es crucial hablar sobre las citaciones a los ministros de gobierno que en diversas ocasiones fueron llamados a comparecer ante el Congreso para explicar y defender las decisiones tomadas. ¿Cuáles fueron las citaciones en el Senado y la Cámara de Representantes? En el transcurso de la discusión de la reforma, uno de los puntos de gran interés fue el papel de los ministros en la formulación de la reforma tributaria. Esto llevó a que la Cámara de Representantes y el Senado de la República hicieran citaciones a los ministros de gobierno para que comparecieran y respondieran preguntas sobre los detalles de la reforma. En este contexto se pueden identificar varias citaciones claves, por ejemplo, las del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien fue uno de los principales responsables de la estructuración de la reforma. Además, también se convocó a otros miembros del gabinete para tratar temas específicos de la ley, como su impacto en los sectores productivos, el sistema fiscal y las posibles consecuencias para las clases media y baja. La citación más destacada fue la realizada por el Senado en septiembre de 2022, en la cual se discutieron varios puntos críticos de la reforma. La citación en este caso fue extensa, con una serie de intervenciones por parte de los legisladores y los ministros. La importancia de estas citaciones radica en la transparencia que se buscaba al hacer públicos los detalles técnicos de la reforma y los argumentos de los ministros del gobierno, lo cual debería garantizar que las decisiones que tomaran fueran debidamente informadas. ¿Qué tan efectivas fueron las citaciones? Ahora bien, ¿realmente fueron efectivas estas citaciones en el proceso legislativo? La respuesta no es sencilla, pero se puede argumentar que si bien las citaciones fueron importantes para dar a conocer la postura del gobierno y garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer las decisiones fiscales, la efectividad en cuanto a la influencia sobre las decisiones políticas es un tema que aún sigue siendo objeto de debate. Por un lado, las citaciones permitieron que los ministros expusieran sus argumentos y defendieran la necesidad de la reforma, lo que fue clave para el proceso de discusión con el Congreso. Sin embargo, algunos críticos argumentan que las citaciones no fueron más que un formalismo dentro de un proceso legislativo que ya estaba muy condicionado por las posiciones políticas de las bancadas del gobierno y la oposición. En este sentido, las citaciones pueden haber cumplido una función de información y transparencia, pero no necesariamente de fiscalización efectiva o de cambio en el curso de la reforma. Además, muchos se preguntan si la falta de un verdadero diálogo entre el Congreso y el Gobierno durante las citaciones contribuyó a una discusión más amplia sobre la reforma. La polarización política y las presiones partidarias hicieron que en muchos casos las citaciones se convirtieran en un escenario de confrontación más que de colaboración. Hablemos de casos específicos. En cuanto a la citación del ministro de Hacienda, José Antonio Campos, se destacó por su carácter técnico y detallado. Su intervención fue muy clara al explicar el propósito de la reforma: mejorar la equidad fiscal, reducir el déficit y generar los recursos necesarios para la implementación de los programas sociales que había prometido el presidente Petro. Sin embargo, los opositores de la reforma en el Congreso aprovecharon estas citaciones para cuestionar el impacto negativo de algunos de los cambios propuestos, especialmente sobre la clase media y los sectores productivos. En estos debates, las citaciones cumplían con la función de poner en evidencia las diferencias de visión económica y fiscal entre el gobierno y algunos sectores del Congreso. ¿En qué medida la mayoría política del gobierno en el Senado influyó en el avance de la reforma tributaria y cómo afectó esto a la efectividad de las citaciones realizadas durante el proceso? De acuerdo con el artículo de senado.gov.co, el avance de la reforma tributaria en plenaria fue un tema clave en las discusiones. Durante las citaciones se discutieron aspectos como la estructura de los nuevos impuestos, las exoneraciones para algunos sectores y la distribución de la carga tributaria entre los ciudadanos. Sin embargo, el hecho de que el gobierno tuviera una bancada sólida y controlara la mayoría en el Senado permitió que la reforma avanzara rápidamente, aunque sin una mayor modificación en los puntos que generaban controversia.
Es aquí donde la efectividad de las citaciones puede verse limitada, ya que a pesar de los debates, los cambios en la propuesta fueron mínimos y